Buenas tardes, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Habla 93, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí, se escucha, Miss. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Ya he compartido la pantalla. El día de hoy, como ustedes estarán viendo, nos toca hablar de toda la Edad Media, ¿sí? Son aproximadamente unos 1000 años de historia, los cuales vamos a tener que resumir, pues, en estas 2 horitas de clase, más nuestras preguntitas, ¿ok? Así que comencemos. La Edad Media, sí, la Edad Media, ustedes saben, ustedes recuerdan, pues que va a ser este periodo histórico, ¿no? Posterior a lo que viene a ser la Edad Antigua, que nace desde la caída la caída de Constantinopla, ¿qué estoy hablando? La caída de Roma de Occidente, ¿verdad? La caída de Roma de Occidente. ¿Y por qué estamos hablando de Roma de Occidente, Roma de Oriente? Porque nosotros vamos a poder recordarás tú, ¿sí? Que el emperador Teodosio, ¿sí? El emperador Teodosio, ¿qué hizo? Dividió el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio, ¿verdad? Vamos a ver, cada uno se encargará de gobernar, pues sí, gobernar una parte del imperio, sí, una parte del imperio, pero nosotros sabemos pues que el imperio romano de Occidente no le fue tan bien, ¿verdad? No le fue tan bien. Está siendo así que en el año 476 pues va a ser invadido. ¿Por quién? Por los bárbaros, ¿sí? Por los bárbaros. Y tú sabes pues que de los bárbaros que en este caso que van a ocasionar la caída de Roma de Occidente, aquí nos estamos refiriendo a los érulos, ¿verdad? Que en este caso al mando de Odoacro van a pues producir, van a generar, ¿no? Que Rómulo Augustulo, pues en este caso sea vencido. Ahora, tenemos que recordar, a ver, tenemos que recordar que desde ese momento, sí, desde ese momento estamos hablando de la Edad Media, pero nosotros tenemos que entender bien cómo es que se va a producir justamente esta caída en este caso, de Roma de Occidente. ¿A causa de qué? Pues a causa de estos pueblos, ¿sí? Los cuales los romanos les van a llamar bárbaros, ¿sí? Estos pueblos, vamos a poder nosotros observar que en realidad no eran tan bárbaros, que digamos, eran bárbaros respecto a las costumbres, ¿verdad? Respecto a lo cultural. Por eso en este caso los romanos le dicen bárbaros, porque mm, su forma, por ejemplo, no vamos a decir, ¿no? De la forma de ellos por ejemplo, respecto al aseo, ¿no? Los romanos utilizaban su perfumito de romero. Sin embargo, vamos a ver pues que los bárbaros que vivían, ¿no? Que en este caso ellos ocupan en este caso los territorios, ¿no? Entre el río Rin, el río Vístula, una zona de altura. Entonces, ellos tenían mucho frío. Entonces, ¿qué hacían? Se embadurnaban de una grasa de animal para que estuviesen más calientitos. Y lógicamente, pues esa grasita de animal generaba unos olores después, ¿no? Entonces el romano le decía: "Ah, eres un bárbaro, no te has bañado hasta que hueles mal", les decía, ¿no? Ahora, estos hombres, sí, estos hombres que estaban a las afueras, sí, a las afueras, son los que, pues, presionados por dos motivos importantes que los vamos a mencionar, van a generar gran caos, sí, gran caos a este periodo inicial de la Edad Media, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder observar enfrentamientos, invasiones, guerras por conquistar territorios, guerras religiosas, porque vamos a ver también pues que los bárbaros son politeístas, tienen un montón de dioses, ¿sí? Tienen un montón de dioses ellos, dioses distintos. Ahora, los romanos, tú sabes que desde el Edicto de Tesalónica ellos son cristianos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también en este periodo guerras religiosas y pues vamos a ver que aquí el gran ganador pues de estas guerras religiosas, ¿quiénes van a ser? Los cristianos, ¿sí? Vamos a ver que todo será explicado bajo, vamos a decir, el sistema religioso. Sí, vamos a ver mucho dogmatismo, la creencia en los famosos dogmas, en estas ideas religiosas.
Vamos a ver por otro lado, como características de este periodo que tú ya lo estás recordando, tú ya estás sabiendo de que lo van a iniciar, en este caso los bárbaros. Vamos a ver pues expansión política, expansión militar, económica y pues, como les digo, bastante influenciados por el cristianismo, ¿sí? En este periodo también de la Edad Media vamos a ver pues esta construcción de la sociedad dividida en estamentos sociales, ¿no? La famosa nobleza, el clero y la plebe, ¿no? Que vamos a ver pues en la parte del feudalismo, este sistema político, económico y social, cómo eran en este caso conocidos cada uno de estos grupos, ¿ok? Por otro lado, vamos a ver que se habla que de la Edad Media vamos a tener un gran retroceso, en este caso en cuanto al conocimiento, un retroceso cultural. Siempre se menciona eso y no es, vamos a decir, tan cierto, ¿ok? ¿Por qué digo que no es tan cierto? Porque sí van a haber grandes innovaciones, solo que el conocimiento va a estar controlado por un grupo pequeño, ¿sí? Por un grupo pequeño. ¿Por qué? Por el clero, por la institución de qué? De la iglesia. Aquí estamos hablando ya de la iglesia como una institución, ¿ok? Como una institución, ¿ok? ¿Qué va a ser en este caso bastante predominante? Va a ganar mucho, vamos a decir, pues mucho territorio con sus ideas y vamos a ver también, por supuesto, que políticamente se va a imponer también, porque cada uno de los reinos que se van a conformar, pues van a tener o van a estar influenciados por lo divino, es decir, que van a tener la venia de la institución de la iglesia, ¿sí? La Edad Media, como tal, está dividida en tres, ¿sí? En lo que nosotros conocemos como la Alta Edad Media, ¿sí? La Alta Edad Media, conocida también pues como lo que es la Temprana Edad Media. Alta Edad Media, Temprana Edad Media, la primera que se da, ¿sí? Vamos a tener la Plena Edad Media, ¿sí? La Plena Edad Media, donde vamos a poder ver en este caso pues la instalación, el auge del sistema feudal, ¿sí? El sistema feudal, bastante influencia de la Iglesia Católica en este periodo, ¿sí? Y vamos a ver también en este caso lo que se conoce, ¿no? Como ya la etapa, vamos a decir, pues final, vamos a decir, del mismo sistema feudal, que viene a ser pues con el reino urbano comercial, el renacimiento de las ciudades, ¿sí? Nosotros vamos a ver que ya este sistema feudal que había sido imperante, ¿sí? ¿Qué va a suceder con este? Va a entrar en crisis, ¿sí? Y le va a dar pues esa transición a qué? Al capitalismo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar nosotros hablando de estos, en este caso, estos pueblos, ¿no? Estos pueblos que, como yo les menciono, son los que van a ocasionar la caída del gran imperio romano de Occidente, ¿sí? Ahora, tú sabes que bárbaros justamente son llamados porque tienen una cultura distinta a la de los romanos, ¿sí? ¿Y por qué tienen esa cultura distinta? Porque lógicamente, uno, no son romanos, ¿sí? Y dos, los romanos no los han podido conquistar. O sea, tú te vas a dar cuenta, profesor, si no son romanos porque no los han podido conquistar, los romanos no llegaron hasta estos lugares, ¿verdad? Sí, es así. Estos van a vivir, se van a desarrollar a las afueras de las fronteras de los romanos, que en este caso las fronteras de los romanos, tú recordarás que se llaman limes, ¿sí? Se llaman limes. Ahora, vamos a ver que las causas de las invasiones bárbaras, ¿sí? Se van a dar, pues, ¿por qué? Primero, por la crisis del Imperio Romano, porque si estuviéramos hablando de un Imperio Romano fuerte, poderoso, pues esto no hubiese ocurrido, ¿verdad? No hubiese ocurrido, o por lo menos no hubiese ocurrido en este periodo, ¿sí? En estos siglos. Segundo, los bárbaros, ¿sí? Los bárbaros en estos siglos han ido aumentando poblacionalmente, ¿sí? Han ido aumentando. ¿Cómo se llama cuando la población empieza a crecer, ¿sí? De una manera acelerada? Ah, eso es crecimiento demográfico, ¿sí? Crecimiento demográfico. Ahora, hay que recordar, sí, hay que recordar que los bárbaros son todos los que viven a las afueras, ¿sí? A las afueras
de los limes, es decir, que no son romanos. Pero ahí vamos a tener a un montón de pueblos bárbaros. Sí, son un montón de pueblos bárbaros. ¿Dónde nosotros vamos a tener pueblos bárbaros indoeuropeos? ¿Sí? Indoeuropeos. Dentro de los indoeuropeos, ¿quiénes están? Los germanos y los eslavos, los pueblos bárbaros germanos y los pueblos bárbaros eslavos. Dentro de los pueblos bárbaros germanos, en este caso Germania, ¿sí? Que justamente yo les menciono, ¿no? Que va a ser en este caso el territorio que va a comprender lo que es el río Rin, el río Vístula, ¿sí? Vístula, perdónenme, en este caso y la parte también del mar Báltico, ¿sí? Y el río Danubio, ¿sí? Entonces vamos a ver, el proceso, ocupan bastante territorio, sí. Ellos, los germanos. Ahora, dentro de los germanos vamos a tener francos, sajones, anglos, lombardos, suevos, vándalos. Pero, o sea, todos ellos son bárbaros germanos, sí. Sí, todos ellos son germanos, ¿sí? Ahora, dentro de los germanos, lo que yo te estoy mencionando, te he mencionado a los teutones, porque también vamos a tener a quiénes, a los godos. Profesora, tantos, sí, para que tú veas la gran diversidad, sí, la gran diversidad de estos pueblos bárbaros. Dentro de los godos, pues el más reconocido, el que más vas a recordar, los visigodos, ¿verdad? Los ostrogodos, y ahí están los érulos. O sea, los érulos, los que hicieron, en este caso, pues la caída de Roma de Occidente, sí, ellos van a estar aquí. Dentro, son germanos también, pero de los godos, ¿ok? Ya, para que recuerdes, ¿sí? Ahora, profesora, los eslavos, porque usted mencionó eslavos, sí, los eslavos vamos a tener checos, eslovenos, bohemios, serbios, croatas, ¿sí? Y más. Profesora, ¿y hay más aparte de ellos? Sí, vamos a tener ¿a quién? A los tártaros mongoles. Tártaros mongoles, sí, que se hacen, en este caso los conocen también como la raza amarilla. Ellos vienen ¿desde dónde? Ellos ya vienen, pues, en este caso, más del lado asiático, ¿sí? Vienen del lado asiático. Y ahí vamos a tener a un grupo importante. ¿Quiénes son estos? Los hunos. Los hunos, y no quiero que los olvides, no olvides a los hunos, son tártaro-mongoles ellos. Ahí vamos a tener también a los turcos, por eso turcos, los turcos otomanos, después vamos a mencionarlos, sí. Vamos a tener a los alanos y a los húngaros, ¿sí? Ellos vienen a ser los tártaro-mongoles, ¿ok? Pero todos son bárbaros, pero por eso cuando nosotros hablamos de invasiones bárbaras, estamos hablando de un grupo bastante grande. Ahora, nos vamos a enfocar en quiénes, en los germanos. ¿Por qué nos vamos a enfocar en los germanos? Porque son ellos los que van a estar iniciando estas invasiones de forma constante, porque en cierta forma pues son los más, sí, son los más, en este caso, más cercanos. Ahora, este es uno de los motivos, ¿sí? Uno de las causas. La siguiente causa, esto ya para el siglo IV, el cambio climático. Tú estás viendo que hay explosión demográfica, ¿sí? Quiere decir que hay mucha población. Ahora, si aumenta la población, ¿qué tiene que aumentar también? Tiene que aumentar la producción de alimentos, ¿sí? Tiene que aumentar la producción de alimentos. Ahora, sucede que estos grupos, pues, no eran tan buenos agrícolamente, ¿sí? Y a eso tú le sumas un cambio climático que va a ocasionar que las temperaturas desciendan, la producción sea mala, sea escasa. ¿Qué estamos hablando, profesora? No. Entonces ellos van a querer ir a buscar más tierras, sí. Y van a querer entrar a como de lugar, ¿sí? ¿A dónde? A territorio, ¿sí? A territorio romano, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser la otra causa? La que va a apresurar estas invasiones, la presión de los hunos. ¿Sí? En este caso, que como les menciono yo, vienen a ser tártaros mongoles, ¿verdad? Que vienen en este caso desde Asia. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora, vamos a tener que las invasiones se van a dar de dos modos. Inicialmente, sí, inicialmente son pacíficas, las del siglo III, sí, las del siglo III. Es cuando estos pueblos van
a querer ingresar, ¿sí?, al imperio y van a ser incluso incorporados como trabajadores, ¿sí?, como trabajadores o soldados incluso. Profesora, entonces, ¿el gran ejército romano, ¿no?, va a tener soldados bárbaros? Sí. Van a ingresar ellos a trabajar de esta forma, ¿sí? Van a ingresar por ahí a hacer algunas transacciones económicas, ¿verdad? Comer, comprar productos, ¿sí? Pacífico. Es más, los romanos le van a decir, sé que ustedes a la frontera de los limes, ahí en el límite, ahí ustedes se pueden poner a vivir, pueden vivir ahí, ¿no? Y por eso, ¿por qué los dejan vivir tan cerca? Eso es peligroso, ¿no? No va a ser tan peligroso porque en realidad los romanos también, sí, los romanos también los van a utilizar, en este caso los bárbaros, como una especie de frontera viva. Porque si vienen, imagínate, vienen los hunos, ¿a quién primero van a tener que vencer? A los bárbaros que están ahí en los limes y luego pasar, ¿verdad? Recién a enfrentarse a los romanos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en el siglo III. ¿Sí? Ahora, en el siglo III, ¿sí? Vamos a ver nosotros que se van a ocasionar en realidad pues estas formas de ingreso por parte de los bárbaros, ¿sí?, que no van a causar tanto problema, tú lo estás notando. Caso contrario va a ser, ¿sí?, cuando llegue el siglo IV, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hunos se están acercando cada vez más. Y profesor, ¿cuál es el problema con los hunos? Los hunos son mucho, pero mucho más bárbaros, vamos a decir, utilizando esta palabra. Son mucho más salvajes, más rudos. Y ellos están siendo liderados ¿por quién? Por el famoso Atila. Y por eso, ¿quién es ese personaje? Atila era conocido, ¿sí?, como el azote de Dios. Y él tenía una frase, ¿no? Él decía, ¿no? Donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba. Para que más o menos te des cuenta, ¿no?, lo feroz que eran los hunos y su líder Atila. Todo el mundo le va a tener miedo. Y si ya se acercan los hunos, ya viene Atila, me va a matar, nos va a matar, va a acabar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Refugiarnos al interior de, del Imperio Romano. De esta forma es que inician, ¿sí?, inician las invasiones violentas, ¿sí? Invasiones violentas que se van a producir en este caso de una manera bastante, pues, ruda, vamos a decir, ¿no? Van a ingresar a través de, en este caso, van a romper, en este caso, las fronteras, van a querer capturar territorio, van a hacer saqueos, van a ingresar a robar, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vamos a observar con las invasiones violentas. Ahora, todas estas invasiones violentas, ¿sí?, que van a querer ingresar en distintas oleadas, los visigodos, los hunos, los vándalos. Los hunos en este caso, por ejemplo, no lograron ingresar, atravesar en este caso a Roma, ¿sí? Los vándalos también, los anglosajones, hasta que llegará ¿quién? Los érulos, ¿sí? Son los érulos, ¿sí? Los érulos, a la cabeza de Odoacro, que van a vencer ¿a quién? A Rómulo Augustulo, el último emperador romano. De esta forma, ¿sí?, Odoacro se hizo ¿qué cosa? Se hizo proclamar rey de Italia, ¿sí? Se hizo proclamar rey de Italia, él ganó, ¿sí? En el año 476. Pero vamos a ver que no le va a durar mucho, ¿sí? No le va a durar mucho, porque en el 489, ¿quiénes van a ingresar? ¿Quiénes van a vencer en este caso a los érulos? Los van a vencer los ostrogodos, chicos. Y después de los ostrogodos, ¿saben quién va a llegar? En el 493, los francos. Y son los francos los que se van a quedar en este territorio. Ahora, no exactamente en todo el territorio romano de Occidente, sino que vamos a ver que van a tomar una posesión de parte del territorio de Occidente, en este caso del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Ahora, los bárbaros que yo te estoy mencionando han ingresado en distintas oleadas, ¿ah? En distintas oleadas han venido, ¿sí? Incluso entre ellos mismos se han enfrentado, que ocasionaron como punto clave
el fin del Imperio Romano de Occidente, en el 476, ¿verdad? Como yo les mencionaba, Odoacro con los érulos, ¿sí? Ahora voy a poner una O de Odoacro, ya, Odoacro. ¿Ya? Esto va a ocasionar porque los bárbaros ingresen, si estén en territorio romano, y se dé una fusión. Ahora, los bárbaros también le decían bárbaros porque ellos tenían un idioma, porque era más su idioma, los romanos que hablaban en latín no les entendía. Y entonces lo que ellos escuchaban las lenguas bárbaras era bárbaro, bárbaro. No saben hablar, le decía usted, bárbaro, qué bárbaro, habla bonito, habla latín, le decía. ¿Y qué va a suceder luego de estas invasiones? Que los bárbaros ingresen pues a estos territorios. Fusión cultural. Las lenguas bárbaras se van a combinar con el latín y van a surgir las lenguas romances. Profesora, la lengua romance, profesora, el francés, profesora, el portugués, el castellano, el italiano, profesora, sí. Esas lenguas aparecerán, ¿sí? El castellano también vamos a tener, y estoy colocando las iniciales, ¿sí? Culturalmente, pues vamos a ver nuevos idiomas, ¿sí? O como se conoce como las lenguas romances, ¿sí? Adicional a eso, ¿cuál será otra consecuencia? Estos pueblos bárbaros, tenían una organización religiosa distinta, ellos eran politeístas, ¿sí? Es más, los germanos vamos a ver que van a tener pues como a su máximo dios. ¿A quién? A Odín, o también conocido como Wotan. Wotan me parece que se pronuncia, ¿sí? Ese era el señor de los cielos. Tenían a quién? A Thor, el dios del trueno, Suna, el sol, Mon, la luna, ¿sí? Valquiria, la diosa de la guerra, ¿sí? Entonces, profesora, tiene un montón de dioses, pero los romanos son cristianos. Entonces, una forma de que los bárbaros se identifiquen, ¿sí? Se hagan sentir romanos también, ¿verdad? Y que sí pertenecen a estas tierras, ¿qué será? Pues será, ¿sí? Yo también soy cristiano. ¿Qué Odí, qué Torno? Ya me olvidé de esos dioses, yo ya me olvidé hace rato. Ahora que yo también soy cristiano, yo creo que en Diosito, en Jesús, ¿sí? Vamos a ver que se va a difundir mucho más el cristianismo y se convertirá pues también, ¿qué cosa? En la religión oficial de estos reinos que se están instalando en este lado de Occidente. ¿Sí? Adicional a eso, otra consecuencia, la economía se va a ruralizar. Tú recordarás, sí, tú recordarás que en Roma pues el comercio, ¿verdad? Las ciudades, ya, aquí vamos a ver que se retrocederá. Sí, vamos a retroceder, porque como les digo, ellos no son grandes comerciantes, ellos lo que son más es, en este caso, saben de la guerra y saben de la subsistencia a través de la tierra. ¿Sí? Subsistencia a través de la tierra, lo que produce mi tierra, de eso nosotros nos alimentamos. Por eso hablamos de que existe una ruralismo de la economía. Ahora, estos pueblos bárbaros, que nosotros decimos pueblos, que en realidad no eran tan pueblos, que lograron acabar con el Imperio Romano, pues vamos a ver que van a fundar, ¿qué cosa? Los famosos reinos germánicos, ¿sí? Y estos reinos germánicos, pues van a tener ciertas características, ¿sí? Comenzando, son monarquías, es decir, que quien gobierna es un rey, ¿sí? Es un rey. Su sociedad desigual, no son todos, no, sino que está dividida entre la nobleza, el campesinado, los que trabajan la tierra, y los esclavos. Es una sociedad, en este caso podemos mencionar, pues, estratificada, ¿verdad? Respecto al van a tener como base la tierra, la posesión. ¿Cómo sé si soy rico o no soy rico? ¿A cuántas tierras? Ese feudo, ¿no? Claro, vamos a ver que aquí ya se va a empezar a manejar, ¿no? Esta idea de que yo tengo tierra y esa tierra me hace rico, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Ahora, tú notarás aquí, profesora, veo un montón de razones, un montón de instalar de este lado.
¿sí? De este reino visigodo, reino ostrogodo, reino franco, ¿sí? Reino vándalo, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros, vamos a ver una gran cantidad, ¿ok? Justamente, y estos reinos tenían esta característica, ¿sí? Ahora, estos reinos bárbaros tienen también pues, la característica de ser bastante curiosos en cuanto a su organización, porque, por ejemplo, vamos a tener que bueno, ya hablando un poquito más ya de lo que viene a ser el reino franco, ¿sí? El reino franco bueno, va a ser de los más importantes, de los más grandes, ¿sí? Y va a instalar lo que nosotros conocemos como el Imperio Carolingio. Ahora, ¿por qué? Porque este va a ser el más importante, sí, porque en este caso tú vas a poder notar a través del mapa, ¿sí? Que van a ocupar gran parte en este caso, del territorio de Europa Occidental, pues, ¿no? Porque vamos a ver que son ellos los que van a terminar configurando, sí, configurando este gran imperio en esta parte del territorio. Y también vas a notar que en la Edad Media, muchos de los que estamos mencionando aquí como reinos van a sentar las bases para los actuales países. Sí, para los actuales países europeos que tenemos, pues en ese lado, vamos a decir, del planeta, ¿ok? Muy bien, ahora, yo le menciono a los francos, ¿sí? Porque ellos se van a establecer de las Galias. Tú vas a recordar las Galias porque seguramente si has leído un poquito más acerca de Julio César, él en este caso llegó a extender pues el Imperio Romano hasta esa zona, ¿sí? Ellos se van a extender en este caso en las Galias y desde ahí van a empezar en este caso a tener pues una gran importancia, vamos a decir, ¿sí? El el reino franco, que es básicamente los fundadores, ¿sí? Bueno, el antecedente del Imperio Carolingio. ¿Por qué? Porque el Imperio Carolingio va a estar gobernado por dos dinastías. Los dos son de origen franco, ¿sí? Los dos son de origen franco. La primera es la dinastía merovingia, ¿sí? La dinastía merovingia, que va a ser en este caso, pues, instalada, ¿sí? Va a ser instalada justamente en este caso, va a ser conducido por Clodio, y luego lo va a suceder, en este caso, Meroveo, ¿sí? Y con Meroveo nace, pues, la dinastía merovingia, ¿sí? Después de Meroveo va a venir Clodoveo, ¿sí? Y es en este caso justamente Clodoveo el que va a instalar, ¿sí? Ay, ya. Es justamente Clodoveo el que va a instalar el cristianismo, ¿sí? En el Reino Franco, ¿sí? Clodoveo, así se llama, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver, sí, vamos a ver que estos personajes, ¿sí? Estos personajes que tú sabes son de origen bárbaro, pues ellos se encargan principalmente ¿de qué? De la guerra, ¿sí? De la guerra. Ellos no saben leer, no saben escribir el latín, ¿verdad? Tienen un nuevo, vamos a decir, idioma y no tienen, en este caso, pues no tienen ese conocimiento, ¿sí? ¿Qué va a suceder con estos personajes, en este caso, de la dinastía merovingia, ¿sí? Sí, vamos a tener que, van a ser conocidos como los famosos reyes holgazanes. ¿Por qué? ¿Por qué decimos reyes holgazanes? En este caso vamos a tener al primero de los reyes holgazanes, Dagoberto, ¿sí? Así se llama. Después de Dagoberto, todos son reyes holgazanes. ¿Por qué? Porque ellos solo quieren encargarse, como reyes, solo quieren encargarse de la guerra. Pero tú sabes, ¿sí? Que en este caso, una monarquía, y si yo soy rey e instalado en una monarquía, yo no solo me puedo encargar de la guerra, yo tengo que saber, en este caso también de política, yo tengo que saber de economía para poder manejar todo mi territorio. Pero no, ellos solo se quieren encargar de la guerra, de la parte bélica. Y tú tienes que recordar que justamente es que ellos son bárbaros. Y ya, ¿a dónde hay que pelear? Ya, ¿a quién tengo que matar? No, quién me quiere invadir? ¿No? Esa es la postura que van a tener ellos, ¿no? Siendo un poquito más exagerados. Y profesor, ¿y quién se va a encargar entonces en este caso, en el Reino Franco? ¿Quién se va a encargar de la parte, pues, política, económica, ¿no? Administrativa, pues, de la monarquía? Aquí vamos a tener a los mayordomos. A los mayordomos. Todos los reyes van a tener, ¿qué cosa? Sus mayordomos, los famosos mayordomos de palacio.
Ellos serán, ¿qué cosa? Los verdaderos, ¿sí? Detentores del poder. Si van a ser ellos tienen el verdadero poder, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que en este caso, de este periodo de la dinastía merovingia, vamos a tener a un mayordomo que se lo va a recordar grandemente. ¿Quién es este? Carlos Martel. Carlos Martel va a demostrar, ¿sí? Va a demostrar que él no solo es bueno en la parte, pues, administrativa de la monarquía, sino que también él le entra a la guerra. Él también puede organizar militarmente, ¿sí? Y vamos a ver que una de sus grandes hazañas será poder frenar el avance musulmán en la batalla de Poitiers en el año 732, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con Carlos Martel? Carlos Martel tiene su hijo, porque en este caso, este cargo de mayordomos, podríamos decir que era incluso casi hereditario, ¿sí? Porque yo mayordomo, mi hijo también tiene que educarse, ¿verdad? Tiene que saber de la parte, pues, de la administración, ¿verdad? Porque él más adelante va a ser también un funcionario. Entonces, eran personas que se educaban, ¿ok? Tiene su hijo, pues, Pipín el Breve, así se llama. Pipín el Breve. Pipín el Breve, ¿por qué le dicen el Breve, profesora? Raro ese nombre. Le dicen Pipín el Breve porque este personaje era de talla pequeña, ¿sí? Medía 1,58. Ya, yo no le puedo decir pequeño, yo mido 1,55, ya. Ya para usted, profesor, yo mido 1,70, ese chiquitito era, ya, sí, chiquitito era. Pero él, Pipín el Breve, hijo de Carlos Martel, ¿qué va a hacer? Él va a destronar al último de los reyes holgazanes, ¿sí? ¿Quién es ese, profesora? El famoso Childerico, ¿sí? Childerico III. Y ese sí lo voy a poner por acá porque no lo han puesto, anótenlo ustedes también, así como suena. Childerico, Childerico III. Uno, dos, tres, tercero. Último rey de la dinastía merovingia, ¿sí? Último rey de la dinastía merovingia, conocido pues como los reyes holgazanes, porque no querían trabajar, solo querían encargarse de la pelea nada más, ¿sí? Desde que se va a destronar a Childerico III, inicia lo que se conoce como la dinastía merovingia, ¿sí? Inicia lo que se conoce como la dinastía merovingia. Pero como tú sabes que el papá de Pipino el Breve era Carlos Martel, lo consideramos a él como fundador, ¿ok? Carlos Martel, mira, él en este caso en este caso a estar vivo durante estos años, hasta el 741, ¿sí? Vamos a tener que él era pues el mayordomo de Austrasia, ¿sí? Austrasia, porque estaba dividido, en este caso pues también había una división interna, en este caso en el rey. ¿Sí? Su batalla, la batalla de Poitiers, que yo les mencionaba, que fue en el 732, ¿sí? Donde va a avanzar, bueno, va a frenar, perdón, el avance de los musulmanes, ¿sí? Tenemos a Pipino el Breve, que fue rey desde el 751 hasta el 766, ¿sí? Ahora, Pipín el Breve, ¿sí? Bueno, no nos va a durar toda la vida, ¿sí? Y le va a heredar, pues, ¿sí? Porque acá los bárbaros tienen también, chicos, una costumbre, ¿sí? La costumbre de los bárbaros, ¿saben qué es, chicos? La herencia. Esa idea, pues, esa idea que tenemos el día de hoy, ¿no? De que en este caso, pues, no, la riqueza de nuestros padres, ¿verdad? Que al final, cuando ellos ya no estén, ¿verdad? Que tarde o temprano va a suceder, pues, ¿qué cosa nos van a dejar a nosotros los hijos, ¿verdad? Lo que ellos con tanto esfuerzo lograron, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Ya. Eso, eso es una tradición bárbara, ¿sí? Esa es una tradición bárbara. Entonces, ellos recuerdan que eran francos, pues son francos, en este caso son pueblos bárbaros germanos, eran ellos ya. Entonces, muere Pipino el Breve. Ah, ¿quién hereda su corona? Su hijo, Carlos. Sí, Carlos. Pero Carlos, ¿sí? Va a ser rey, ¿sí? Va a ser rey hasta el año 800 nada más. ¿Por qué solo hasta el año 800? Porque Carlos, al igual que su padre Pipino el Breve y al igual que su abuelo Carlos Martel, era muy, pero muy bueno
¿En qué? En la defensa del territorio. Era muy, pero muy bueno en la organización del territorio. Y él va a entrar en una alianza, ¿sí? Va a entrar en una alianza ¿con quién? Con la iglesia. Porque mientras Carlos defiende su territorio, ¿sí? De los invasores, sin querer también qué cosa está haciendo, está defendiendo el territorio, ¿sí? De que ingrese pues una nueva, ¿sí? Religión. ¿Quién es esa nueva religión? El Islam, los musulmanes, ¿sí? Entonces ahí la iglesia pues como institución le va a echar el ojito a Carlos Magno y decir, mira, me ayuda, ¿verdad? De repente no es consciente, consciente o no consciente, me ayuda, porque él defendiendo su territorio también está defendiendo la ideología de aquí, de la iglesia. Y van a entrar en una alianza, ¿sí? Tal es el punto de que van a atacar al Papa y sale Carlos a su defensa. Es por eso que desde esa alianza que tiene con la iglesia, a Carlos van a coronar como emperador. ¿Sí? Por eso que cuando hablamos del imperio carolingio como tal, estamos hablando del imperio desde el año 800 hasta el 43, ¿sí? Del 800 al 843, porque en el año 800, ¿sí? En el año 800, Carlomagno, la Navidad, ¿no? Imagínate, el día del nacimiento de Jesús, 25 de diciembre, será coronado, ¿sí? Como emperador. ¿Sí? Desde ese año hasta el 14, él va a gobernar, ¿sí? Él va a gobernar. Ahora, Carlomagno, ¿sí? Cuando fallece, pues ¿quién lo va a tener que suceder en este caso, en el trono, vamos a decir? Su hijo, Luis el Piadoso, ¿sí? Luis el Piadoso, él va a ser su sucesor. Pero ¿saben qué pasa con Luis el Piadoso, chicos? Tiene 3 hijos. ¿Y ahora cómo hago con la herencia? Lo tendré que dividir en 3. ¿Cómo hago? Bueno, será un problema que tendremos que solucionar más adelante, ¿verdad? Pero recuérdate, aquí nos vamos a quedar con Luis el Piadoso, ¿no? Quien en este caso es sucesor de Carlomagno. Ahora, vamos a retroceder y vamos a recordar a Carlomagno como pues el primer emperador, ¿sí? El Imperio Carolingio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener un gobierno espectacular. Toda la organización que tenemos del imperio es gracias a Carlomagno, ¿sí? Su gobierno, lo primero que va a hacer será intentar reconstruir Roma, ¿sí? Él quiere nuevamente reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Pero tú dirás, profesora, ¿por qué lo quiere reconstruir si nosotros sabemos, profesora, que los romanos trataban mal a los bárbaros, ¿no? Le decían que no se bañaban. Y ahora, ¿cómo es posible que ellos quieran reconstruir el Imperio Romano? Cuando hablamos de reconstruir el Imperio Romano es que ellos quieren nuevamente recuperar los territorios del Imperio Romano. ¿Para qué? Para que ellos lo administren. No es que yo voy a reconstruir el Imperio Romano y voy a tener un romano ahí neto para que me gobierne, no. Porque a mí me va a gustar el Imperio Romano cuando yo lo gobierne. ¿Ok? Yo lo gobierno, eso sí me gusta. Si otro lo va a gobernar, no, no quiero. ¿Verdad? No, no, no quiero, lo destruyo, lo invado, ¿verdad? Pero si yo voy a gobernarlo, eso sí quiero, ¿verdad? ¿Qué implica? Implicaría recuperar una gran cantidad de territorios, sí, una gran cantidad de territorios que ellos pues quieren, ¿qué cosa? Dominar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la idea de la reconstrucción es por eso, porque ellos quieren recuperar los territorios, ¿ok? Y vamos a ver pues que Carlomagno en su alianza con la iglesia va a tener campañas exitosísimas, ¿sí? Que van a impedir pues justamente el avance de los musulmanes, ¿ok? Ahora, la organización del imperio. Pues vamos a ver qué es. Primero, centralizado. Todos los poderes recaen sobre el rey. Sí, rey. Él maneja absolutamente todo, administra absolutamente todo. Lógicamente que para eso, ¿qué necesita? Funcionarios que trabajen para el Estado imperial, ¿verdad? Para que trabajen para ellos. Es así que nosotros decimos que es burocratizado. Cuando hablamos de burocracia, estamos hablando de trabajadores del Estado. Sí, trabajadores del Estado. Decimos que es semidivino. ¿Por qué? Porque lógicamente está con el apoyo de la iglesia. La iglesia va a decir sí, ¿no?
Dios lo ha bendecido, Dios ha querido que él sea, ¿qué cosa? Emperador, que él gobierne, ¿no? Algo así como el favorito de Dios, ya, él, semidivino, ¿sí? Semidivino, ¿ok? Ahora, vamos a entender que aquí, pues, el emperador es la suprema autoridad, ¿sí? Tanto civil como eclesiástica, ¿sí? Civil y eclesiástica, los dos, ¿sí? En este caso, la iglesia le da esa potestad también. Carlomagno mandará construir la ciudad de Aquisgrán, sí, la ciudad de Aquisgrán, que será, en este caso, pues, el centro principal del poder político. Ahí van a estar quienes, todos los funcionarios, sí, los funcionarios del imperio. Toda la burocracia, pues, va a estar aquí trabajando desde Aquisgrán, ¿sí? Aquí se puede ver, en este caso, es una pintura, ¿sí? Donde se ve a Carlomagno, ¿sí? Pues visitando ahí, ¿no? Supervisando la construcción del Palacio de Aquisgrán, ¿sí? Ahí está en este caso con sus funcionarios detrás, ¿ok? A nivel político, ¿cómo se organiza el imperio? Desde lo territorial vamos a ver que se organiza a través de ducados, condados y marcas, ¿sí? Los ducados, ¿qué vienen a hacer? La división de más alta jerarquía. Sería algo así como una especie de región, ¿no? Que el imperio está dividido en regiones. Ducados, ¿sí? En este caso se llaman ducados. ¿Quién gobierna en un ducado? ¿Quién sería en este caso el funcionario de un ducado? El famoso duque. ¿Y bajo qué, en este caso, cuál fue el criterio para poder dividir, en este caso, por ducados? Ah, ¿qué idioma hablan? Ustedes hablan ya castellano, ya váyanse para que ustedes van a ser el ducado de Hispania, ¿no? Porque hablan el mismo idioma, se van a entender, ¿no? Por allá hablan otro idioma, ya, ya, italiano, ya, ustedes van a ser otro ducado, ¿ok? Ahora, el interior de los ducados que tenemos, condados, gobernados por un conde, ¿verdad? Son las provincias. Y las otras provincias que están ubicadas estratégicamente, ¿sí? Para que desde ahí protejan, cuiden, ¿sí? Cuiden los territorios del imperio, las marcas, ¿sí? Las marcas, que vienen a ser pues gobernadas por quién? ¿Quién está a la cabeza? El marqués. Sí, el marqués. Están en las fronteras y no es que sean una línea divisoria, no son una línea divisoria, sino que es una provincia, ¿ok? Es una provincia que tiene militares para la protección. Por otro lado, vamos a tener a estos funcionarios, ¿sí? Importantísimos, los missi dominici. Y vamos a ver que los missi dominici son de dos tipos, uno civil y el otro religioso. Civil, o podemos conocerlo también como laico, ¿no? Lo que no tiene nada que ver con la religión, laico, ¿no? Laico, ¿sí? Laico. Y el otro religioso que podríamos decir que es en este caso clerical, ¿sí? Clerical. Se van a encargar en este caso de la parte civil y la parte religiosa, ¿ok? Ellos, en este caso, se van a encargar de supervisar, sí, supervisar. ¿A quién? A todos los funcionarios. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes van a ser los funcionarios? Pues toda la burocracia. Pero específicamente de dónde? Ah, de los ducados, de los condados, de las marcas, que en sus territorios que les toca administrar, ¿no? Porque ellos tienen que rendirle cuentas a quién, al emperador. Recuerden, en este caso es un imperio centralizado, ¿sí? Tienen que ver si están cumpliendo las capitulares, las leyes, ¿sí? Del emperador. Profesor, entonces ellos son como una especie de espías, una cosa así, que van y vigilan y le cuentan al emperador, sí, sí. Y ellos mínimamente visitaban 4 veces al año, ¿sí? 4 veces hacían sus visitas, 4 veces al año y chequeaban que se estuviesen cumpliendo todo lo que decía el emperador, ¿sí? Esa es la organización política. A nivel cultural, vamos a ver, pues ellos son bárbaros, profesora. Ahora vamos a ver que ellos van a buscar, ¿sí? Porque ya has visto, ya desde Carlos Martel hay un acercamiento a que a poder, en este caso, conocer, ¿no? Tener en conocimiento, vamos a decir, ¿no? Porque nada me sirve solo la guerra, tenemos que también tener algo en la cabeza, ¿verdad? Es así que nosotros vamos a poder ver, ¿sí? Que se va a convocar. Ay, mi gato. Un ratito, chicos. Permítanme.
Vamos a ver que para la parte cultural, Carlomagno va a convocar aquí al famosísimo Alcuino de York. Si nosotros pues hablamos de Grecia, ¿no? Ya de Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles, filósofo más importante de la época, ¿verdad? Ya aquí tenemos al Alcuino de York. Él era todo, él era un sabelotodo, vamos a decir, ¿sí? Era la persona más intelectual de la época, ¿sí? Y vamos a ver pues que gracias a él, ¿sí? Bajo el liderazgo de Alcuino de York, en el Imperio Carolingio se conocerá pues este periodo pequeño como el Renacimiento Carolingio, porque ellos van a buscar nuevamente, ¿qué cosa? La revalorización, ¿sí? Del conocimiento, ¿sí? Alcuino de York va a decir, pues ya queremos conocimiento, tenemos que dividirlo de esta forma, ¿no? Tenemos que instalar escuelas. Escuelas para la nobleza, escuelas, ¿sí? Para la formación religiosa y escuelas para el pueblo, van a decir, ¿no? Para el pueblo. Algo también tiene que aprender el pueblo, no puede ser ignorante. Las escuelas palatinas será donde se va a educar la nobleza, ¿sí? Ahí pues vamos a tener, ¿no? Se van a formar ¿quiénes? Los funcionarios, ¿sí? Los funcionarios. Este tipo de escuelas, este tipo de educación se hará ¿en dónde? En los palacios, ¿sí? Aquisgrán, por ejemplo, será una sede, ¿sí? Una sede de la escuela palatina. Monacal, para la formación religiosa, se puede realizar en los monasterios o también en las catedrales, ¿sí? Monasterios o catedrales, ¿sí? Ahora, es en las escuelas religiosas, ¿sí? Es en las escuelas religiosas, ¿sí? Que van a concentrar el conocimiento, porque ¿qué van a leer, profesora? ¿La Biblia nada más? No, es aquí que van a enseñar, ¿sí? ¿Qué cosa? Las 7 artes liberales, ¿sí? Las 7 artes liberales. ¿Cuáles son esas 7 artes liberales? El trivium y el quadrivium, ¿sí? El quadrivium, los saberes exactos, numéricos, la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. La música, profesora, la música también es en este caso números, claro que sí. Los pentagramas. La música también es exacta, si tú te das cuenta. Las notas musicales son exactas para poder generar, ¿qué cosa? La armonía de los sonidos, ¿verdad? Ese es números, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el trivium, que vienen a ser los saberes humanos. Aquí están las letras, ¿sí? La gramática, la dialéctica y la retórica. Esto es aquí, esto nada más, ¿dónde se enseña? En las escuelas monacales, ¿sí? En las escuelas monacales, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Y luego, para educar al pueblo, para el pueblo, las parroquias. ¿Y qué les enseñaban, profesora? Lo primero es que en las parroquias ellos se tienen que educar, formar en la religión, ¿sí? Ellos tienen que saber de Diosito, de Jesús. Entonces, la educación aquí era tipo, vamos a decir, pues es tipo catequesis. No sé si habrán ido a la catequesis alguna vez, o una escuelita dominical, ¿no? Donde con canciones, con cuentos, historias, ¿no? Te relatan la Biblia, ya así, eso era, ¿no? En las escuelas parroquiales gratuitas para el pueblo se educaba de esa forma, ¿sí? Y vamos a ver que no solo será la parte religiosa, sino que mínimamente el pueblo qué cosa tiene que saber siquiera leer y escribir, ¿ya? Y eso, lo básico nada más. Porque ¿para qué le vamos a enseñar de la administración del Estado? Si ellos nunca van a entrar a la administración del Estado. Ellos no son parte de la nobleza, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar y manejar de esta forma, ¿sí? La información respecto a ellos. Ellos no van a tener qué geometría, qué aritmética, para ellos no. Para ellos no va eso, ¿sí? Solo la religión, leer y escribir, basta, suficiente. ¿Sí? Ahí los vamos a tener. ¿Ok, chicos? Ahí los vamos a tener. Miren, lo cultural, lo político y la organización del imperio como tal. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa luego de la muerte de Carlomagno?
Como yo les dije, Carlomagno le hereda todo a su hijo, pues Luis el Piadoso. Pero este Luis el Piadoso ya muy piadoso era, chicos. Sí, muy piadoso era. Sus hijos, mira, Luis el Piadoso ni se muere, ¿sí? Y sus hijos ya están pidiendo la herencia ya, porque se están peleando entre ellos por los territorios. Y su padre sigue vivo, ¿ah? Cuando su padre muere, en el 840, peor. Si se estaban peleando desde antes que se muriera, cuando se muere, peor. Se reavivan toda una guerra civil. ¿Por qué? Porque entre hermanos se van a pelear. ¿Sí? Todo esto era el Imperio Carolingio que terminará dividiéndose, fragmentándose en tres. ¿Sí? Se fragmentarán en tres. Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. ¿Sí? Ahí los vamos a tener. Esos son los tres hijos, ¿sí? Los tres hijos de Luis el Piadoso. Ahora, profesora, ¿y esos territorios que están ahí de anaranjadito, qué son? Esos vienen a ser las marcas. Yo le decía que las marcas estaban ahí en zonas estratégicas, ¿verdad? Y no es que sea, uy, toda una frontera lineal, no, 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 es una provincia, ¿sí? Es una provincia militarizada. Tenemos la marca de Bretona, la marca hispana, porque por acá ingresaban también los musulmanes, ¿ah? Porque tú sabes que esta zona está bien cerquita en el Mediterráneo, en la parte de África, ¿no? Y ahí estaba, pues, en este caso, ¿cómo se llama? Los vándalos estaban ahí, ¿sí? Ahí estaba el reino vándalo. Vamos a tener la marca de Sajona, ¿sí? Y también la marca Ávara. Por acá abajo está la marca Lombarda. Por eso era antes, en Roma, profesora, es la botita, ¿verdad? La botita, ya, ahí está, marca Lombarda, ¿sí? ¿Cómo se hace esta división? En el año 443, entre los tres hermanos firman el Tratado de Verdún. El imperio se ha dividido, se ha fragmentado y el poder central se verá debilitado. ¿Sí? La consecuencia, ¿sí?, del Tratado de Verdún, que es la fragmentación, será también, ¿qué cosa? El debilitamiento del poder central. ¿Qué vamos a observar? El ascenso de los señores locales. ¿Por qué? Porque van a producirse nuevas invasiones. Nuevas invasiones, sí, invasiones del siglo IX. Sí, invasiones del siglo IX. Los señores locales, al ver que el poder central no defiende el territorio, el señor local, ¿qué hace? Se va a encerrar en sus tierras. Al encerrarse en sus tierras para protegerse, pues, de las nuevas invasiones, ¿sí? ¿Qué va a suceder? El comercio, ¿sí?, se va a disminuir, porque el señor local dice, nadie más entra a mi territorio. Te van a ingresar a invadir, nadie ingresa. Fuera de acá. Me encierro. ¿Y de qué vas a vivir? No me importa. Lo que produzca mis tierras, de eso voy a vivir. Construirá su castillo, construirá también una iglesia, porque recuerda que ellos son, ¿qué cosa? Son católicos, en este caso son cristianos, cristianos. Por ahí mínimamente las tierritas que él, en este caso sus tierras, mínimamente tenían que tener, ¿qué cosa? Una corriente de agua, ¿no? ¿No? ¿Cómo van a realizar la actividad agrícola, ¿no? Y de esa forma se van a encerrar. Profesora, ¿aquí nacerá el feudalismo? Sí, aquí nace el feudalismo. Tras la caída del imperio, bueno, la fragmentación del imperio carolingio. ¿Ok? Que lo vamos a ver en este caso después del imperio bizantino. Vamos ahora por el imperio bizantino. El imperio bizantino, chicos, ¿sí? El imperio bizantino será, ¿sí? El imperio bizantino será uno de los imperios, chicos, más longevos. Ay, pues a longevo, porque decimos que es el estado, bueno, el imperio más longevo, el estado más longevo, porque te va a durar aproximadamente, chicos, unos 1000 años de desarrollo, ¿sí? Más incluso, un poquitito más de 1000 años. ¿Recordarás?
Teodosio, que lo estuvimos mencionando en un inicio, ¿sí? A Teodosio. Teodosio dividió el imperio entre Arcadio y Honorio, y a Arcadio le tocó pues la parte de Oriente, donde ahí veremos pues el inicio del imperio bizantino. Bizancio era territorio antes de los griegos, ¿sí? De los griegos. Recuerda que los griegos estaban en la zona de Asia Menor, ¿verdad? Ya por ahí está en este caso Bizancio. Y a partir de ahí vamos a ver la formación del imperio, ¿sí? A nivel político vamos a ver que practican lo que se conoce como el cesaropapismo. ¿Qué es el cesaropapismo? ¿Recuerdan ustedes a Julio César? Ya. Este César, esta palabrita César, viene justamente a significar eso, ¿no? Vamos a decir, el máximo poder, ¿sí? Máximo poder político. Y papismo viene de papa. Ah, profesora, poder religioso, sí. Poder político y poder religioso, ¿sí? Ese es el césaropapismo. El emperador va a recibir el nombre del Basileus. Sí, Basileus. Aquí vamos a tener aquí que el emperador es el Basileus, ¿sí? Y este Basileus controla ¿qué cosa? Tanto el Estado como la Iglesia. Sí, controla el Estado y la Iglesia. Por eso decimos el cesaropapismo, ¿sí? Vamos a ver que este será el imperio que va a frenar también ¿qué cosa? El avance, ¿sí? El avance de el Islam, ¿sí? Es decir, los musulmanes, ¿sí? Van a frenar, porque ellos van a estar de este lado oriental, ¿sí? Van a frenar también grandemente el avance, ¿sí? Profesor, ¿por qué frenan el avance? Uno, porque estos son invasores, y dos, porque no coinciden en cuanto a la religión, ¿sí? Porque el Islam es otra religión, ¿ok? Vamos a tener que a nivel religioso, la religión de ellos, ¿qué cosa? Es el cristianismo, ¿sí? Es el cristianismo, pero acá hay un detallito chiquitito, pequeñito, ¿sí? Que ellos, cuando llevan la religión cristiana, ellos lo llevan pues al pie de la letra, ¿sí? Y ellos pues se van a dar cuenta que en el lado, en este caso occidental, como que para ellos consideran, ¿no? Que han tergiversado la religión, ¿sí? Han tergiversado la religión, que no están llevando la religión como es, como se ve, ¿sí? Por ese motivo es que ellos van a impulsar, ¿sí? La separación de la iglesia. ¿A través de qué? A través del famoso cisma de Oriente, ¿sí? Que será la separación de la iglesia, de la institución de la iglesia, ¿sí? Y ellos crearán su propia iglesia, que se conocerá como la iglesia griega ortodoxa, que se hace en este caso, pues llamar como los verdaderos seguidores, los que realmente cumplen la religión al pie de la letra, ¿sí? Y vamos a tener pues que hay a nivel religioso, si en la parte de la religión de la iglesia griega ortodoxa, vamos a tener al famoso patriarca. ¿Sí? Es Miguel I Cerulario el que va a impulsar pues el cisma de Oriente, que es la separación de la iglesia. ¿Sí? Eso a nivel religioso hay que recordar. Cisma de Oriente, nacimiento de la Iglesia griega ortodoxa. A nivel cultural, como yo les menciono, ellos van a ocupar pues cierto territorio, ¿no? Que antes había sido griego, que después en este caso fue romano, ¿verdad? Y sobre la que ellos crearon pues el Imperio Bizantino. Entonces vamos a ver que va a haber sincretismo, esa unión, esa fusión de elementos tanto griegos, romanos, orientales y cristianos, ¿ok? A nivel cultural vamos a ver ello. Y también pues ellos van a hacer prevalecer lo que nosotros conocemos como la cultura clásica o la cultura greco-latina, ¿ok? Entonces son las características del Imperio Bizantino. A nivel de su organización, vamos a ver que destaca, y es también lo que nos da la explicación de por qué duró tanto tiempo, si duró tanto tiempo el imperio bizantino, es porque su actividad económica principal será el comercio internacional. Tú vas a notar, sí, tú vas a notar que la capital, en este caso del Imperio Bizantino, ¿sí? Será Constantinopla. Y Constantinopla está ubicado aquí, mira. Por su ubicación,
ellos tienen llegada, ¿a dónde? Al Mar Negro, ¿sí? Al Mar Negro, míralo aquí. Tienen llegada al Mar Mediterráneo, ese contacto, ¿sí? Y de esa forma podían, en este caso, comercializar con Europa, ¿sí? Podían comercializar incluso ¿con qué? Con África. El reino vándalo, que yo les decía que ellos quieren ingresar por este lado, ¿sí? Tienes ahí el reino visigodo, ostrogodo, pues están separados, pues, ¿no? Y toda esta parte de rosadito viene a ser el imperio bizantino, ¿sí? El imperio bizantino, que prevaleció, que sería pues Roma de Occidente, de Oriente, perdón, ¿sí? Ahí están. Entonces, están ubicados estratégicamente, tú notarás, observarás, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sí, vamos a ver pues que con el comercio, porque todo el que pasaba por aquí tenía que pues, pagar su impuestito, ¿verdad? Tenía que dejar. Y era pues aquí la zona más grande de tráfico comercial. Aquí van a estar los comerciantes más importantes, ¿sí? Ahora, adicional a eso, ellos saben manejar muy bien la tierra, tienen un gran rendimiento agrícola, no es que vayan a sufrir de hambruna y ese tipo de cosas, no, ellos manejan bien en este caso y han sabido manejar muy bien el rendimiento agrícola, ¿ok? A nivel de la sociedad, como ya hemos estado hablando, el Basileus es la máxima autoridad. Tenemos también que por debajo de él está la nobleza clerical, ¿sí? Que vendría a ser pues el patriarca de Constantinopla, ¿sí? Que es una especie de papa de la iglesia griega ortodoxa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la parte elevada de la pirámide social tenemos al alto clero y la alta nobleza, ¿sí? Alto clero y alta nobleza, pero como autoridad máxima el Basileus, ¿ok? Por debajo, el pueblo. ¿Y quiénes conforman el pueblo? Artesanos, comerciantes, soldados y campesinos libres. Sí, están ahí, son el grueso de la población. Y por debajo tenemos a los siervos y esclavos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si hay alguien a quien nosotros tenemos que recordar, ¿sí? Tenemos que recordar, es al gran Justiniano, porque él será el más importante de los emperadores bizantinos. ¿Por qué? Porque él va a lograr la máxima expansión territorial del imperio. Todo esto de rosadito que tú estás observando aquí, ¿sí? Se va a realizar en el 527 en este caso desde el año 527, que Justiniano asciende al poder, ¿sí? Asciende al poder. Ahora, Justiniano, vamos a ver pues que él también buscó recuperar esta unidad, pues, ¿no? Del imperio, del antiguo imperio romano y buscó defender ¿qué cosa? El cristianismo, ¿sí? Es por eso que vamos a ver que se va a imponer en este caso esta unidad religiosa, ¿ok? Vamos a ver que va a tener muchos generales que lo van a apoyar en cuanto a ello, la defensa del territorio, expansión del territorio y también pues el no permitir que ingrese otro tipo de religión al territorio, ¿sí? Vamos a ver que dentro de sus obras importantes, ¿sí? Dentro de sus obras importantes está lo que viene a ser la construcción de la Basílica de Santa Sofía. Y esto tiene que ver con lo religioso que yo les iba mencionando, chicos. ¿Por qué? Porque del lado occidental, específicamente en Roma, ¿qué van a tener? En Roma van a tener, pues, la Basílica de San Pedro, ¿sí? La Basílica de San Pedro. Entonces, ellos, para demostrar que también son creyentes, ¿sí? Que son creyentes, que ellos son también, por supuesto, en este caso, pues, fieles, ¿verdad? Cristianos. ¿Qué van a hacer? Van a mandar a construir la Basílica de Santa Sofía para demostrar que ellos también, pues, ¿no? Que su iglesia también es verdaderamente cristiana. Y vamos a ver que la Basílica de Santa Sofía, chicos, es más grande, era más grande que la Basílica de San Pedro. Más grande. ¿Y por qué por eso más grande? Para que vean, porque ellos realmente sí quieren, en este caso, a Diosito, ¿verdad? Para que veas también qué cosa, que ellos económicamente también. Porque esto quién lo va a mandar a construir, va a mandar a construir pues ahí el emperador, ¿verdad? Entonces, esta idea de mandar a construir una basílica mucho más grande no solo es por parte religiosa, sino también para demostrar qué cosa, cuán económicamente ostentosos son.
¿ok? Ahí lo tenemos que interpretar de esa manera. Y en realidad sí es una construcción muy, pero muy, en este caso, o sea, es magnífica. Sí, es magnífica. La Catedral de Santa Sofía, ubicada en Constantinopla, obviamente, ¿sí? Al día de hoy, ¿saben qué es, chicos? Es la mezquita de Estambul. Mezquita, profesores, o me suena ya, eso ya no es cristiano, profesor. Ya, vamos a ver qué. Pues ellos van a caer bajo el dominio, sí, bajo el dominio de uno fuerte también, que viene a ser el turco otomano, ¿ok? Ahora, otra de las grandes obras de Justiniano, sí, que como ya viste, gobierna desde el 527 hasta el 565, sí, 565, por acá lo voy a poner por si alguno le quiere anotar, ¿sí? 565, pues a poquito, nada más, profesora. Tú míralo, cuántos años ha gobernado, ¿sí? Por eso decimos que es el más importante de los emperadores bizantinos. Ahora, su obra más importante será a nivel jurídico, ¿sí? A nivel jurídico. Él va a destacar por recopilar, ¿sí? El famoso derecho romano, ¿sí? Porque él manda, como le digo, a compilar la legislación romana, el derecho romano, la legislación romana, lo manda a recopilar, la manda a resumir, la simplifica, si la simplifica, y la va a publicar con el título del Corpus Juris Civilis. ¿Qué es eso, profesora? Cuerpo jurídico civil, ¿sí? Que estaba en este caso dividido. Esto también se le conoce como el Código Justiniano, ¿sí? El Código Justiniano, ¿sí? Y estaba dividido en realidad en varias secciones, ¿sí? En este caso tenemos el digesto, tenemos también técnicas jurídicas y teníamos también las novelas, que las novelas no eran parte del cuerpo jurídico, sino más bien eran las leyes que él había dado durante su gobierno, ¿sí? Son leyes adicionales, no eran parte netamente de la legislación romana, sino son leyes adicionales que él va a dar. Entonces, a nivel jurídico, ¿sí? A nivel jurídico, ¿sí? Sí, en este caso se le reconoce, es una gran obra de derecho, ¿sí? También conocido Corpus Juris Civilis o como el Código Justiniano, ¿sí? Ahora, después de Justiniano, ¿sí? Después de Justiniano vamos a ver en realidad que ya los 1000 años que yo les hablo, que duró todo el Imperio Bizantino, pues entenderán que no va a ser de gran esplendor los 1000 años enteritos, ¿verdad? Ellos van a entrar, ¿sí? En un proceso ya de, vamos a decir, pues decadencia, ¿sí? Decadencia, y eso ya para el siglo XV, ¿sí? Pero por ahí algunas cositas importantes que podríamos mencionar de otros de los emperadores será, en este caso, Miguel III. Es importante Miguel III, lo vamos a colocar por acá. Miguel III. Porque alguna vez ustedes habrán escuchado, ¿sí? Esto de la querella, ¿sí? La querella de las iconoclastas o la querella de las imágenes. Eso se va a dar con el emperador Miguel, ¿sí? Miguel III, aproximadamente, ¿no? En el siglo IX, ¿sí? En el siglo IX. ¿Por qué? Vamos a ver que van a tener problemas con qué, con la veneración de las imágenes. Porque si hay algo en lo que ellos estaban en discordancia con la Iglesia de Roma, Occidente, era en eso, ¿sí? La creación de santos, adoración de imágenes, ¿sí? Y pues vamos a ver con Miguel, en este caso, Miguel III, se va a producir vamos a decir, esta firma de paz con los monjes y en este caso, se establece el culto a las imágenes. Un momento estuvieron en contra, era pues la lucha contra las iconoclastas, pero con Miguel III se logra, ¿qué cosa? Ponerle en cierta forma, pues en este caso fin, porque firman la paz, se van a firmar la paz y se acaba, pues, ¿no? La lucha contra las imágenes. Sí, contra la lucha de las imágenes, que anteriormente había entrado en este caso en pelea desde León III, ¿sí? Que es otro de los emperadores, ¿sí? León III. ¿Sí? Con él se inicia
en este caso la querella de las imágenes, conflicto, ¿verdad? Entre los grupos religiosos, porque no querían, ¿no? ¿Por qué tienen en su casa ahí una imagen? Eso no es cristiano, la Biblia dice. Vamos a ver que hay mucha lucha religiosa también en este entonces, ¿sí? Por ahí quieren leer un poquito más, la querella de las iconoclastas, ¿sí? O la querella de las imágenes, ¿sí? Porque a nivel religioso vamos a ver que va a haber mucho conflicto, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega a su fin? ¿Sí? ¿Cómo llega a su fin el gran imperio bizantino? Pues vamos a ver que el imperio bizantino cae, ¿sí? Cae en el año 1453, cuando Constantino, décimo no, 11, Constantino 11, ¿sí? Por si quieren saber, anótenlo también, Constantino, ¿sí? Constantino, igual de Constantinopla y a Constantino, ¿sí? 11, así se escribe el nombre. ¿Sí? Cuando él gobernaba, ¿sí? Cuando él gobernaba, los turcos otomanos, liderados por Mohamed II, ¿sí? Van a tomar la ciudad de Constantinopla. ¿Qué significa tomar? Capturar, pues chicos, capturar. ¿Por qué? Porque si tú querías invadir un territorio, tú querías que ese territorio fuera tuyo, ¿qué tenía que suceder? ¿Qué tenía que pasar? Tú tenías que llegar a su capital. ¿Sí? Y tú sabes que aquí la capital es Constantinopla. Aparte que tú sabes que comercialmente es una ciudad importante, es la capital del imperio. Y vamos a ver porque Mohamed va a utilizar unas tácticas tremendas, ¿sí? Comenzando por utilizar una gran cantidad de ejército que venía en ese caso, a enfrentar, a pelear por turnos. Y Mohamed le va a prometer, pues, ¿no? Que en los primeros días de invasión será para qué, para que sus soldados, su ejército, saquee la ciudad. Después, el tercer día, recién entraba Mohamed a tomar posesión. Pero las primeras riquezas, ¿para quién iban a ser? Para sus soldados. Eso motivaba grandemente porque sabían que esta era una ciudad importante, con grandes riquezas, con grandes productos que ellos iban a poder, ¿qué cosa? Tomar, robar, ingresando primero. ¿Sí? Entonces, de esta forma cae Constantinopla en el año 1453. ¿Sí? Constantinopla actualmente, ¿qué territorio vendría a ser, chicos? ¿Algunos saben? ¿Algunos saben? Sí. Turquía, ¿ya, chicos? Vendría a ser Turquía, ¿ok? Muy bien. Vayamos ahora por esta civilización a la cual hemos estado que menciona y menciona, ¿sí? ¿Por qué les hemos estado mencionando? Porque pues era ellos contra los que iban en lucha, pues los cristianos, ¿verdad? Y en este caso estamos viendo que tanto el imperio carolingio como el imperio bizantino, sí, a pesar de que existían diferencias entre ellos, sí, siguen siendo cristianos, ¿sí? Pero van a ir en contra de quién, de esta religión que sí es completamente distinta, es una religión nueva, ¿sí? Ahora, va- vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que la civilización islámica pues se va a desarrollar en lo que se conoce como la península arábiga, ¿sí? La península arábiga, ¿sí? Vamos a ver que esta civilización nace, ¿sí? Nace con Mahoma. Mahoma, un hombre ya de 40 años, ¿sí? Un hombre de 40 años bastante, y bueno, ya un hombre, un señor, ¿verdad? Ya maduro, ¿sí? Vamos a ver que él, ¿sí? Bueno, lo que vamos a tener antes de la civilización, antes del Islam, era que en la península arábiga, ¿sí? Lo que existían eran tribus con religiones totalmente distintas, cada una, ¿sí? Ellos son politeístas, hay un montón de dioses en esta península, ¿sí? Y vamos a ver pues que cuando Mahoma era joven, era un hombre joven, apenas 25 años, él se va a casar con una mujer. Jadilla se llamaba la mujer, ¿sí? Esta mujer pues era ya un poco mayor, era una viuda, tenía mucho dinero, eso sí. Pues Mahoma se va a casar con ella, va a tener 7 hijos, ¿sí? Pero de todos ellos solo va
a sobrevivir una de sus hijas, Fátima. Y es importante que la recordemos porque más adelante la vamos a mencionar, ¿sí? Ahora, vamos a ver que la vida de Mahoma va a cambiar cuando él empieza a tener visiones. Visiones, por eso se estaba volviendo loquito. No, es que él no sabía, ¿sí? Él no sabía si en realidad eran sueños lo que le sucedían o si realmente estaba pasando. ¿Qué decía él? Que el arcángel Gabriel se le presentaba, ¿sí? Se le presentaba. ¿Y qué le decía, profesora? ¿Qué le decía? El arcángel Gabriel, este personaje, ¿no? Profesora, que le dijo a María, ¿no? Que estaba esperando, ¿no? Al Hijo de Dios, ¿verdad? Ya. Estaba esperando a haber engendrado Jesús, ya. Ese mismo arcángel Gabriel se le presenta a Mahoma, ¿sí? Y le pide, ¿sí? Bueno, le indica primero que él había sido escogido, ¿sí? Y que por orden de Alá, ¿qué significa Alá? Alá es Dios, ¿sí? Alá es Dios. Es la traducción nada más, ¿sí? Le dice que él ha sido elegido por Dios para que pueda predicar, ¿sí? Una nueva religión. ¿Cuál es esa religión? El Islam. Ahora, yo te mencioné que en la península arábica había un montón de tribus politeístas, ¿verdad? Pero el Islam, ¿qué cosa es? El Islam es monoteísmo, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que, bueno, el Islam significa sumisión a Dios, ¿verdad? Ya lo recuerdas, ¿sí? Lo vamos a ver igual, vamos a mencionarlo, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Que Mahoma, pues, primero se asustó, dijo, ¿qué es esto? No sabía. Pero él hace caso, ¿sí? Él hace caso y empieza a predicar el Islam, ¿sí? Pero cuando él empieza a predicar el Islam, ¿va a chocar contra quién? Va a chocar contra la creencia tradicional que viene a ser pues el politeísmo, ¿verdad? Las otras tribus van a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Nos estás quitando la chamba a nosotros, ¿verdad? Es por eso que vamos a ver que se va a producir, ¿sí? Se va a producir la famosa Égira en el año 622, ¿sí? Donde va a huir, ¿sí? A Yatrib, que más adelante la vamos a conocer como Medina, ¿sí? Huye a Yatrib. ¿Por qué huye? ¿Por qué se escapa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le van a mandar la moto, pues, a Mahoma. ¿Cómo que le mandan la moto? Pues así, lo van a querer matar. ¿Por qué? Porque él le va a quitar, le está quitando la chamba a las otras religiones. A las otras tribus se están quedando ya sin creyentes. Y todos se están pasando en este caso, a Mahoma, pues todos se están convirtiendo al Islam, ¿verdad? Es así que se va a dar la égira, huyen, y pues la égira, conocido en este caso como el inicio del calendario islámico, el año 622 en realidad para el calendario islam es el inicio, el año cero, ¿sí? Ahí, recuerden esto, ¿sí? Ahora, Mahoma, ¿sí? Mahoma va en esos posteriores años, lo que vamos a ver es que él va a expandir el Islam, ¿sí? Él en este caso ocupa la Meca, es más, vamos a tener aquí a Mahoma frente a la Cava. ¿Qué era la Cava? La Cava era una roca que se decía porque había venido desde el cielo, es decir, que posiblemente era, ¿qué cosa? Un meteorito, que dijeron, uy, mira, llegaron y todas las tribus le rezaban, es decir, que esta era la Cava era vamos a decir, una roca politeísta. Pero Mahoma se la va, de cierta forma, vamos a decir, la va a usurpar, se la va a quedar él. ¿Por qué? Porque un día intentaron como que moverla, dice, cuando llegó Mahoma fue el único que pudo moverla, entonces ya prácticamente se hizo acreedor de que esa era pues la representación de sus dios, vamos a decir, ¿sí? Y todas las demás tribus se fueron y él quedó pues ahí predominante, ¿sí? Ahora, vamos a ver, sí, vamos a ver que Mahoma, pues en esos 10 años que estuvo predicando, ¿sí? Estuvo predicando, va a ganar muchos adeptos, gana demasiados adeptos, al punto, ¿sí? Al punto de que cuando su muerte llega, de manera sorpresiva en realidad, ¿sí? Existirá un problema por quién debe de ser el sucesor de Mahoma. Sí, ¿quién tiene que ser el sucesor? Y aquí es donde va a haber una fragmentación, ¿sí? Una fragmentación del Islam entre
los seguidores, ¿sí? Porque decían, ¿no? ¿Quién tiene que ser el seguidor de Mahoma? Y Mahoma había casado a su hija Fátima con en realidad en este caso, uno de sus fieles llamado Ali. Pero, por otro lado, también el grupo, en este caso seguidor, consideraba que quien debería de ser su sucesor tenía que ser un familiar directo de él, no por parte de su hija, sino otro familiar directo, que en este caso será uno de sus primos. Al punto de que vamos a ver que se van a separar, ¿sí? Y se van a formar en este caso, dos secciones, vamos a decir, del Islam. Por un lado, los sunas o sunitas, ¿sí? Suna, la tradición suna, que es la que va a fundar el califato ortodoxo o suna, ¿sí? Y del otro lado, en este caso, o los chiitas. Chiitas, profesora, me suena eso en lenguaje, colocan siempre como ejemplo esta palabra, ya. Los chiitas. Chiitas, seguidores, en este caso, de Ali, uno de sus, en este caso, grandes seguidores, ¿sí? Que se casó con su hija, y la tradición suna, que era un familiar de Mahoma, ¿sí? Que se va a generar una especie de guerra civil entre estos dos grupos, que lo va a ganar ¿quién? La tradición suna, los cuales van a iniciar el califato ortodoxo. ¿Sí? Ahora, antes de pasar al califato ortodoxo, veamos la organización política, que es algo muy sencillo. El califa, jefe político y religioso, porque la religión, vamos a ver que va a extenderse territorialmente al punto del dominio político, ¿sí? Jefe político y religioso. El gran visir, primer ministro, ¿sí? Y el valí, gobernador de una provincia, ¿sí? Primer califato, ortodoxo. Si tú te das cuenta, 632, año de la muerte de Mahoma. Profesor, entonces Mahoma, ¿qué era? ¿Era califa? No, Mahoma no es califa, tampoco es gran visir, mucho menos valí. Mahoma es profeta. Él es profeta de la religión, él es creador de la religión, ¿ok? Y vamos a ver pues que este califato ortodoxo, capital Medina, ¿sí? Que viene a ser en este caso Yatrib, ¿verdad? Y desde ahí se inicia la expansión, ¿ok? Desde ahí vamos a ver la expansión de, en este caso, la civilización islámica, ¿sí? El siguiente califato, el califato Omeya, ¿sí? Omeya, capital Damasco, será quien logre la máxima expansión territorial. Y luego tenemos el califato Abbasida, capital Bagdad, donde vamos a encontrar gran esplendor cultural y donde se va a ver qué cosa, justamente por estos problemas entre sunitas y chiitas, ¿sí? Vamos a ver que se van a fragmentar los califatos en califatos independientes. Cada uno tomará en este caso la el sector, vamos a decir que le conviene, ¿ok? Ahí lo vamos a poder observar. Ahora, ¿cómo va a ser, si estamos hablando de la civilización, de esta sociedad, cómo era su organización política? Vamos a ver que estas tribus que yo les mencionaba al inicio, ¿no? Que eran politeístas, ¿cuál es su principal actividad económica? El comercio. Son grandes comerciantes. Y va a ser en realidad como Mahoma, porque Mahoma queda huérfano a muy temprana edad y él va a vivir con su tío que era un gran comerciante, y él va a aprender, va a viajar mucho, es por eso que va a tener contacto con qué, va a tener un contacto, va a conocer el cristianismo, pero también va a conocer qué cosa, el judaísmo, y su religión, el Islam, casi viene a ser qué cosa, una fusión de ambas religiones. De un lado vamos a ver, saca ideas del cristianismo, pero saca la rigidez del judaísmo, ¿sí? Entonces vamos a ver que es una combinación en realidad de esta religión, ¿ok? Vamos a ver que ellos pues eran grandes comerciantes, realizaban comercio marítimo terrestre, uniendo en realidad los tres continentes, Europa, Asia y África, ¿sí? El comercio terrestre se hacía a través de las famosas caravanas, ¿sí? Y adicional se complementaba con la agricultura. ¿Qué significa el Islam? Sumisión a Dios, ¿sí? Sumisión a Dios. Y vamos a ver que el Corán será su libro sagrado. ¿Qué significa Corán? Recitación, porque el arcángel Gabriel le recitó, ¿sí? Le reveló la palabra a Mahoma. Ahora es curioso porque Mahoma, chicos, Mahoma no sabía leer ni escribir, ¿sí? Mahoma no sabía leer ni escribir, pero sin embargo,
¿Quién escribió el Corán? Sus seguidores. Eso fue con ayuda de sus seguidores, ¿sí? Vamos a tener también los pilares de la religión, ¿sí? De esta religión islámica, que se parece mucho, tú vas a notar, tiene coincidencia con el cristianismo, ¿sí? Miren, profesión de fe, la fe, lo más importante, ¿no? La fe, lo más bonito del mundo, como diría el Cuto Guadalupe, y ahí está, la fe, profesión de fe. Orar 5 veces al día. Profesora, yo no oro 5 veces al día. Claro que sí. Lo que te dice en este caso el cristianismo es que tú tienes que orar cuando te despiertas, por ejemplo. Cuando almuerzas también cuando desayunas, tienes que orar. Cuando almuerzas, tienes que orar. Cuando cenas, tienes que orar. Agradecer los alimentos, ¿verdad? Y cuando te vas a dormir, también tienes que orar, ¿no? Para que puedas amanecer bien, ¿verdad? Ya. Hasta 5 veces al día. En el caso del Islam, vamos a ver que van a orar ellos en la mañana, tarde, media tarde y en la noche. Ahí están sus 5 oraciones al día, ¿sí? Dar la limosna, eso también es algo cristiano, lo vas a recordar fácilmente. Esto sí, ayunar en el mes del Ramadán. Y verdaderamente ayunan un mes, profesora, yo no puedo. Yo no puedo, imposible, profesora, aquí no se puede, en mi casa no se puede ayunar, imposible, mi mamá cocina delicioso. Ya, ellos eran capaces de ayunar, o no son capaces, porque hasta la actualidad esto se da, ¿ok? Ayunan un mes, solo pueden tomar agua de hierbitas, ¿sí? Y bueno, y también en este caso una especie de tostadita, así una galleta de agua pareciera, así bien delgadita, delgadita, lo único que pueden comer. Y mínimamente, no pueden comer más, ¿sí? Y por lo menos una vez en tu vida tienes que peregrinar a la Meca. ¿Qué significa peregrinar? Pues ir caminando hacia la Meca, ¿sí? Profesora, aquí no se habla de peregrinación, pero está en cristianismo. Claro que sí. La peregrinación es, por ejemplo, lo que hacen esta unión, vamos a decir, este recordatorio con lo que viene a ser cuando a Jesús le hacen cargar, ¿no? Su cruz, ¿lo recuerdan? Todo un día, ¿verdad? Y a latigazos lo tienen, ¿verdad? Y algunos ese mismo día, que me parece que es el Viernes Santo, la gente también, los católicos sobre todo, hacen su famosa peregrinación. Por ejemplo, suben el Cerro San Cristóbal a piecito, a patitas, haciendo la simulación de la peregrinación que hizo Jesús. ¿Sí? Ahí vamos a tener, chicos, los 5 pilares del Islam. ¿Sí? Respecto a sus manifestaciones culturales, ¿sí? Respecto a las manifestaciones culturales de esta sociedad, vamos a ver en la literatura las 1001 noches, ¿sí? Este va a ser un cuento, va a ser una serie de relatos, ¿sí? De cuentos sobre cuentos, ¿sí? Donde, bueno, la historia cuenta, ¿no? Que en este caso, bueno, aquí la famosa Sheresade, ¿no? Que para evitar que la mataran, va a contar, en este caso, pues al rey, cada noche le va a ir contando una historia, ¿no? La historia no la va a terminar, sino más bien va a enlazar a la siguiente historia, ¿no? Y así sucesivamente, porque lo que pasaba con este, en este caso, señor era que, pues, traicionado, vamos a decir, por el amor, por la vida, él pedía que le trajeran mujeres y pasaba la noche con las mujeres y al amanecer, al alba, las mataba. Entonces, ¿qué va a hacer Sheresade? Va a decir, no, ya, yo voy a ir y yo voy a hacer que no suceda eso. Entonces, él ya lo va a encantar con sus historias, ¿no? Y esta historia va a enlazar, como les digo, a otra historia y otra historia, y eso permitirá, pues, que llegado el alba, no la maten. ¿Por qué? Porque este señor quiere escuchar la siguiente historia, la continuación de la historia, ¿sí? Y es ahí donde van a salir, pues, van a salir, por ejemplo, algunas historias que nosotros conocemos, por ejemplo, Ali Baba y los 40 ladrones, Aladino y la alfombra, no sé qué cosa, ya. Esas historias están aquí, ¿sí? Ha llegado bastante, se ha llegado, esta manifestación literaria ha llegado bastante, ha avanzado bastante. En medicina tenemos a Avicena, que publica el Canon de Medicina. En filosofía vamos a tener al filósofo, en este caso Averroes, que va a escribir comentarios a Aristóteles.
álgebra. El álgebra también lo van a crear aquí, chicos. Ay, yo detesto el álgebra, chicos. Nunca aprendí. Si no ingresé a San Marcos a la primera fue por estos cursos. Compendio de cálculo, ¿sí? Ellos en este caso van a inventar los números arábicos, que van a ser en este caso una forma bastante sencilla, porque cada sociedad tenía su forma de contar, tenía sus números, pero vamos a ver que los números arábicos son los más fáciles, los más sencillos, y es en este caso el que mundialmente se utiliza, ¿sí? Y en arquitectura vamos a tener los famosos alcázares y las mezquitas. Mira tú aquí esta mezquita, que en el Perú, chicos, hay más de 40 mezquitas, ¿no? Ya. Que tenía en este caso la famosa cúpula, ¿sí? Paneles de mármol y decoración geométrica. Y también van a tener en este caso la famosa caligrafía cúfica, ¿sí? Búscala, que por eso, ¿cómo es la caligrafía cúfica? Búscala, búscala para que la puedas observar, ¿sí? Aquí tenemos un mapita que nos habla de la expansión de los califatos. Si tú vas a poder, en este caso, desde la muerte de Mahoma, Medina, la Meca, en este caso la Meca Medina, y vas a poder observar pequeño nada más, con los califas ortodoxos, mira todo lo de amarillo, los omeyas que logran la máxima expansión, recuerdan la máxima expansión, hasta ahí nada más, sí, hasta ahí nada más, ¿sí? Mira, acá se da Poitiers, ¿sí? Profesora, ahí estaba Carlos Martel, profesor en la batalla de Poitiers, ya pues impidiendo el avance de ellos, ¿verdad? Por acá, por donde estaba, después donde se va a instalar, ¿qué cosa? La marca hispana, ¿sí? Para impedir el avance. Pues esta marca era importante porque impedía el avance de los, en este caso, de los musulmanes por este lado, ¿sí? Ya, ahí lo vamos a hacer. Profesora, pero el califato, el último, en la Bastida, profesora, ¿qué pasó? Porque ellos no logran expansión, solo logran esplendor cultural y fragmentación de los califatos, ¿ok? Muy bien. Vayamos por el feudalismo, chicos, por el feudalismo, a ver cómo vamos con la hora. Bien. Feudalismo, ¿qué tienes que recordar de esto? Que es un sistema político, económico y social. Tiene dos pilares importantes. ¿Cuáles son estos pilares? Uno, posesión de la tierra, ¿sí? Posesión de la tierra y usufructo. ¿Qué significa usufructo? Trabajar, enriquecerte a base de la tierra. Porque tú tienes un terreno baldío, no te sirve de nada. Es más, gasto te produce un terreno baldío, porque te van a cobrar, ¿verdad? Imagínate que tienes un terreno ahí, no sé yo, ya en Ate, ya donde yo vivo, todos los meses te va a llegar ahí tienes que pagar tus impuestos, ¿verdad? No, tú tienes que trabajar esa tierra que te dé riqueza, si no, no sirve de nada. Y el otro pilar viene a ser las relaciones de dependencia. ¿Cuáles son las causas del feudalismo? Primero, desintegración del imperio carolingio. Se fragmenta el poder, ¿recuerdas? Se produce el debilitamiento del poder monárquico y eso ocasiona las invasiones bárbaras. Como yo, señor local, tengo que defender mi tierra porque el inútil del señor monarca no es capaz de hacerlo, ¿sí? Yo, ¿qué hago? Me encierro y yo voy a subsistir al interior. No me importa lo que diga el monarca, es más, ya no le hago caso al monarca porque el monarca no es capaz ni de defenderse él mismo. ¿Qué estamos viendo? Fragmentación territorial. Fragmentación territorial. A nivel político vamos a tener múltiples soberanías. Yo, señor feudal, hago lo que se me dé la reverenda gana al interior de mi feudo. ¿Por qué? Porque son mis tierras. ¿Por qué? Porque yo defiendo mi tierra y aquí nadie ingresa. ¿Sí? A nivel político estamos viendo esto, múltiples soberanías. ¿Y todo por qué? Porque el poder monárquico se debilitó gracias a la desintegración del Imperio Carolingio y yo me tengo que defender de estos bárbaros, ¿verdad? Ahí está. A nivel cultural, vamos a decir que predomina la escolástica y el teocentrismo. Todo es bajo Dios. Yo quiero buscar la explicación de algo. ¿Por qué salió embarazada? Porque Diosito así lo quiso. ¿Por qué se murió? Porque Diosito sí lo quiso. No, no es que la mujer tiene el siglo de la fertilidad, no, no es que le dio una enfermedad, no, es Diosito sí lo quiso. Sí, esa va a ser la explicación. Por eso hablamos de que en el feudalismo hay un retroceso cultural porque todo se basa en explicación bajo Dios, ¿sí? A nivel económico, autoconsumo, lo que yo produzca al interior de mi feudo, de eso voy a sobrevivir, ¿sí? Por eso, lógicamente, ¿qué vas a producir al interior de tu feudo? Agricultura, ganadería y pesca. Mínimamente por el feudo debía de pasar una corriente de agua, porque si no, imposible realizar la actividad agrícola, ¿verdad? Imposible, ¿qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Nada, actividades agropecuarias.
Siguiente característica económica, reducción de la circulación monetaria. No es que desaparece la moneda, sino de que si yo ya me encerré al interior de mi feudo, ¿para qué voy a salir? Es más, al interior de mi feudo vamos a tener monedas con la cara de mi señor feudal, solo él, ¿sí? Solo su carita. Si yo tenía oro en mi feudo, ya pues mis monedas serán de oro. Si tengo plata, plata serán. Si tengo cobre, de cobre serán, ¿sí? Y se reducen también las actividades comerciales, porque yo, ¿qué cosa? Autoconsumo, ¿sí? Y como las monedas son distintas en cada feudo, profesora, si en el feudo solo tenían, no sé, un tipo de producto, tenían que ir al otro feudo, decir, ya, pues, hay que intercambiar semillas, ¿no? Intercambiamos, ya, ¿cuántas semillas tienes tú? Ya, cambiamos. Pues ya no necesitan el dinero, solo intercambiar el producto, regresan al trueque, ¿sí? A nivel de la sociedad vamos a tener las órdenes o estamentos, ¿sí? Esto es la sociedad básicamente, ¿sí? Arriba, ¿quiénes están? Los bellatores. ¿Quiénes son ellos? La nobleza. Aquí está el señor feudal. Ellos se encargan de qué? De la guerra. Sí, de la guerra, de la defensa, el ataque. ¿Sí? Por debajo tenemos a los oradores. Oradores viene de oratoria. ¿Por qué? Porque el clero será muy, pero muy bueno con la labia. ¿Sí? Te va a engatusar con sus palabras. ¿Y qué cosa va a hacer él? Control ideológico de la población. Tienes que rezar, Diosito te va a castigar y a ellos se van a encargar de eso. ¿Sí? Y por debajo, ¿quiénes están? Los laboratorios. ¿Quiénes son los laboratorios? Laboratorios de laborar, trabajar, el campesinado, que podían ser siervos o colonos semilibres o también campesinos que eran libres. ¿Ok? Ahora, las relaciones de dependencia personal. Primero debemos entender qué es el feudo. El feudo viene a ser la propiedad o beneficio de un gran señor feudal, que lógicamente, ¿qué cosa era? La tierra. Sí, tierra. Pero recuerda, esa tierra no me sirve de nada si yo la tengo ahí tirada. ¿Qué tengo que hacer? La tengo que hacer trabajar. Vamos a ver que las tierras se dividían en mansos, que se asignaban a los siervos para que trabajaran, ¿sí? Y las reservas, que eran las tierras del señor feudal, ¿sí? Obviamente la reserva de las mejores tierras. Ahora, en base a la posesión de la tierra es que se hacían las relaciones de dependencia personal. Vasallaje, señor feudal con el vasallo. Y aquí la diferencia es que el vasallo, ¿qué cosa? Es un noble. El vasallo tiene algo que ofrecer siquiera. ¿Cómo que algo que ofrecer? Claro que sí, porque él siquiera tiene estudios, tiene preparación. ¿Qué es lo que no tiene el vasallo? El vasallo no tiene tierra. Es lo único que le falta. Como no tiene tierra, está desprotegido. Va a buscar la protección de quién? Del señor feudal. El señor feudal le va a dar tierras al vasallo, si le va a dar tierras al vasallo, a través de la investidura. Le va a decir, ya, yo te voy a proteger y mira, yo te voy a entregar el feudo, ¿sí? Y el vasallo, qué le va a decir? Ya, muy bien, gracias, señor feudal. Yo te voy a entregar, ¿qué cosa? Mi juramento de fidelidad. Y me comprometo a que si tú tienes alguna peleita por ahí, yo te voy a brindar, ¿qué cosa? Ayuda militar. Yo te voy a brindar ayuda económica y yo te voy a dar consejos políticos. Porque recuerda que el vasallo tiene algo que ofrecer, ¿sí? Algo que ofrecer. Investidura, homenaje. Pero, ¿qué pasa con el siervo? Ya tú sabes que el señor feudal tiene sus tierras. El vasallo, si quieres, es un noble. Pero el siervo, chicos, no sabe de la guerra, no sabe de consejos políticos, economía no sabe. ¿Qué sabe hacer el siervo? Solo sabe trabajar la tierra, lo único que sabe. Entonces vamos a ver que el señor feudal le va a decir, ya, mira, yo te voy a proteger porque si tú sales fuera del feudo, imagínate, los bárbaros te van a matar, te van a esclavizar, te van a cortar la cabeza. En el bosque está el lobo, te va a comer, le van a decir, ¿sí? Tú, siervo, ¿sí? Te voy a dar un manso, unas tierras para que tú puedas subsistir, ¿sí? Para que puedas subsistir, ¿sí? A cambio, tú me tienes que dar ¿qué cosa? El pago de contribuciones, rentas y adicional.
Lo que tú produces en esas tierras también me tienes que dar a mí. Un pedacito va a ser para ti, pero la otra gran parte me lo tienes que dar a mí. Y tú, siervo, estás obligado a trabajar en mis tierras. Porque ¿quién va a trabajar en mis tierras? Yo no voy a trabajar la tierra, yo tengo que defender, yo tengo que ir a la guerra con el vasallo. ¿Quién va a trabajar las tierras? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a lavar mi ropa? ¿Quién va a cocinar? Ya, tú, siervo, tienes que hacerlo. Por eso es que hablamos de la prestación de servicio personal. ¿Quién lo da? El siervo. Entonces tú vas a ver que el siervo no tiene posibilidad mínima de qué. No tiene posibilidad mínima de poder sobresalir, prosperar, nada. Va a vivir qué cosa en la miseria, porque su condición de no ofrecer nada no le va a permitir sobresalir. Trabaja para que se alimente y trabaja también para qué, para el señor feudal. Dos relaciones de dependencia personal. Y adicional, tenía que pagar qué cosa, un montón de impuestos. Adicional, un montón de impuestos. Vamos, el feudalismo no te va a durar para toda la vida, ¿sí? El feudalismo, vamos a ver que ya a mitad del feudalismo, ¿sí? No, no a mitad, ya para el siglo XI, ¿sí? Vamos a ver que se va a empezar a reactivar el comercio, se va a empezar a reactivar pues este empoderamiento de las ciudades. Todo, ¿por qué? Porque hay un crecimiento agrícola. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las causas de que renazcan las ciudades y el comercio? Primero, van a haber innovaciones agrícolas, la rotación trienal. ¿Qué es la rotación trienal? Dividíamos en este caso en tres jornadas, vamos a decir, de sembríos, ¿sí? Cada uno de 4 meses. Entonces yo tenía tres posibilidades, ¿no? Al año de poder sembrar, pero yo dejaba descansar la tierra un, un periodo de 4 meses, ¿sí? Trienal porque dividen el año en tres periodos y uno de esos periodos la tierra tiene que descansar para que pueda, ¿qué cosa? Recuperar sus nutrientes, ¿sí? Y eso va a generar que se puedan tener, ¿qué cosa? Mejor rendimiento agrícola. Arado de vertedera. Aquí lo que vamos a observar es esta famosísima maquinita que te va a producir, que te va a generar que tú puedas arar la tierra y puedas hacer mucho más rápido el cultivo. Adicional a eso, crecimiento demográfico al interior del feudo, ¿sí? Ya no alcanza espacio ya. La gente quiere salir de ahí, ya no hay tierras. Y de esta forma se va reactivando el comercio urbano, ¿sí? Es decir, las ciudades. Vamos a poder observar también que como característica del renacimiento urbano comercial surge la burguesía, el comerciante, que se va a organizar ¿en qué? En gremios. Mira, todos los panaderos nos juntamos en un grupo, todos los lecheros, carniceros, un grupo, y así, así. Ellos se encargaban de fijar los precios y ve, tú también quieres vender pan, ya ven, tienes que unirte al gremio, nosotros te damos tu permiso para abrir tu panadería. Eso eran los gremios. Nacen las universidades, primera universidad, la Universidad de Bolonia, ¿sí? Nace la banca, que en los parques se sentaban ahí, en la banquita, pues en la banquita se sentaban, y pues, ¿qué hacían? Prestaban dinero, cobrando un interés. Vamos a tener también la creación de las ligas comerciales, que básicamente son cosas, rutas comerciales, ¿sí? Tenemos la Liga Comercial Italiana y la Hansa Teutónica, las dos ligas comerciales importantes. En este mismo contexto del renacimiento urbano vamos a tener las famosas cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Campañas militares que van a enfrentar a cristianos y musulmanes. ¿Cuál será el pretexto? Porque esto no es la causa real. El pretexto, queremos recuperar Tierra Santa porque ha sido tomada ¿por quién? Por los seleucidas, ¿sí? Pero en realidad, ¿cuáles eran las causas? Primero, queremos expandir el sistema feudal hacia Oriente. Segundo, la iglesia quiere recuperar el prestigio y para eso, ¿qué tiene que hacer? Reunificar al clero. Porque recuerda que el clero se había dividido, cisma de Oriente, ¿te acuerdas? Ya, quieren unificarlos nuevamente, ¿sí? Interés del señor feudal, porque el señor feudal va a invertir aquí tremendamente en las cruzadas, porque ¿qué cosa quiere? Quiere tierras en el cercano Oriente. Si quiere tierras allá, ¿sí? Les va a ir mal, pero a los señores feudales. Adicional, presión demográfica.
¿sí? Quieren, justamente para eso quieren tierras, pues, porque ya hay mucha gente en Europa, ya tenemos que salir de ahí, ir a otros sitios, ¿sí? Y la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque todo era en este caso, por Constantinopla. Aquí todavía, tú checas los años, está todavía Constantinopla viva todavía. 1453 recién cae. Y ellos controlaban todo el comercio, pues, ¿no? Porque esa era la principal ruta comercial. Ellos quieren nuevas rutas comerciales. ¿Quién va a convocar? El Papa Urbano II en el famoso concilio de Clemón. Ahora, van a ser en total, chicos, 8 campañas militares. Pero en realidad solo importan estas dos. ¿Saben por qué? Primero, la primera campaña militar es la única que va a tener éxito, porque logra recuperar Jerusalén. Pero ¿saben qué va a pasar en la segunda campaña, en la segunda cruzada? Lo pierden, ¿sí? Lo pierden. Por eso pierden, sí, lo pierden, ¿sí? Y en la tercera campaña de las cruzadas, donde participan los reyes aquí, vamos a ver que se logra algo en relación a este querer recuperar Tierra Santa, que se firme el pacto de Siria, ¿sí? Permitiendo que los cristianos puedan visitar Tierra Santa. No es que son dueños de Tierra, pueden visitar. ¿Y tú qué cosa crees que va a hacer pues el cristiano europeo visitando Tierra Santa? Desde Oriente, profesor, hasta Occidente, profesora, van a ir. ¿Por qué? Acá está Constantinopla, ¿sí? Vamos a ver, perdón, aquí estoy, este lado, ya. Vamos a ver, chicos, ¿sé qué va a pasar? ¿Sé qué va a suceder? Por esto de que yo de acá voy a ir a buscar a Tierra, en este caso Tierra Santa. ¿Qué va a suceder? Contacto. Pero si yo voy, ¿qué necesito? Comer, vestirme, posada. Aquí hay productos que aquí no hay, ¿verdad? Aquí no hay. ¿Qué voy a llevar? Lo que hay aquí lo voy a llevar allá, lo que hay aquí lo voy a llevar allá. ¿Qué están observando? ¿Qué estamos observando? Que se reactiva el comercio, ¿sí? Entonces, no se logra el objetivo como tal de recuperar Tierra Santa, ni siquiera se logra unificar o reunificar la iglesia. Lo único que estamos viendo, ¿qué cosa es? Reactivación del comercio, contacto entre Oriente y Occidente. El señor feudal muere en las cruzadas, no logra obtener más tierras. ¿Quiénes se fortalecen? El poder monárquico, los reyes vuelven a tener poder. Y vamos a ver pues que la reunificación religiosa no se da. ¿Por qué? Porque la iglesia griega ortodoxa y la iglesia de Roma son completamente distintas ya para este entonces. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. Pues las cruzadas no fueron un fracaso, sí. Fueron un fracaso para los señores feudales, para el sistema feudal, pero para el poder monárquico y el comercio, ¿qué cosa va a ser? Va a ser un éxito, ¿sí? Para los burgueses, un éxito. Uy, ¿qué hice? Un rayo. Vamos. Crisis del siglo XIV. Definición: ruptura, decadencia del sistema feudal. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo sistema. ¿Este sistema cuál será? Están haciendo el capitalismo aquí, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que el sistema feudal fracase? Primero, la pequeña edad glacial. ¿Qué es esto, profesora? Descienden las temperaturas. ¿Cómo que descienden las temperaturas? Sí, frío. Cuando hay bajas temperaturas, ¿qué sucede? Crisis agrícola, reducción de los productos. No vamos a tener muchos productos. Cuando hay poca producción, ¿qué sucede con el precio? Se eleva. Yo no puedo comprar esos productos porque están caros. Mi familia se muere de hambre. ¿Sí? Y adicional a eso, llega desde Oriente la peste negra, porque a través del intercambio comercial llegaban, ¿qué? La famosa ratita, y la ratita no llegaba sola. ¿Con qué llegaba la ratita? Con su pulga, y esa pulguita era el que transportaba la enfermedad a los humanos. Y cuando esta ratita llegue a Europa, feliz va a estar. ¿Por qué va a estar? Porque en Europa todo estaba cochino, no había sistema de alcantarillado, cochino todo. ¿Qué pasa con la enfermedad? Se propaga rápidamente. Sí, se propaga rápidamente, al punto, ¿sí? Al punto de que vamos a tener, ¿qué cosa? Un descenso de la población. Habíamos estado mencionando, por eso, crecimiento demográfico ya. En este periodo aquí, este pico bajo, los años 1400, ¿qué sucedió? Aquí está la peste negra, ¿sí?
peste negra. Ahora, otras características de la crisis del siglo XIV vamos a tener que va a ser, uno, mortandad por la peste negra, guerra de los 100 años, Francia contra Inglaterra. ¿Quién gana? Francia. Ahí participa pues Juana de Arco. Guerra de las dos rosas, pelea entre la casa York, ¿sí? Contra la Lancaster, ¿no? Cada uno estaba representado por una rosita. Mira, la rosa blanca para los York, la Lancaster, la rosita roja, ¿sí? ¿Quién gana? Al final ascienden los Tudor y los Tudor eran en este caso Lancaster, ¿sí? Prácticamente ganaron los Lancaster, ¿sí? Todo para el final para que los Tudor tomen el poder, ¿sí? En Inglaterra. Y vamos a tener cisma de la iglesia. Ahora, cisma de Occidente. ¿Cómo que cisma de Occidente? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Vamos a tener un problemilla porque en Roma pues eran bien vivos esos papas de Roma, ¿sí? Bueno, el papa de Roma es bien vivo. Ellos nomás, entre ellos nomás escogían. Sí, entre ellos nomás escogían. Entonces vamos a ver que el papa de Aviñón, pues dice que estamos cansados. Aquí vamos a coger nuestro propio papa, ¿sí? Escogemos nuestro propio papa, Urbano VI. Listo. Sí, listo, nos quedamos ahí. Vamos a ver que en Pisa se escogerá otro, ¿sí? Pero en Avillón vamos a tener a Clemente VII, perdón. Mientras que en Roma está gobernando Urbano VI, ¿sí? Y en Pisa, ¿sí? Francia, otro, Alejandro VI, desde 1400, ¿sí? Se divide más la iglesia, ¿sí? La iglesia cristiana. Para ahora, dentro del mismo Occidente. Por eso le llamamos cisma de Occidente, ¿sí? ¿Quién lo comienza? El Papa de Aviñón, ¿sí? Clemente VII. Consecuencias de la crisis, de todos estos características que estamos mencionando. Decadencia del señor feudal. Van a tener que, ¿qué cosa? Subordinarse a los reyes. ¿Cómo que se subordinan, profesora? Claro, ellos ya no tienen poder, se van a decir, ya está bien, mi territorio va a ser parte de qué? De este reino. Pero yo, señor feudal, sigo manteniendo, ¿qué cosa? Sigo manteniendo mi rango de nobleza. Ya, tú encárgate ya de administrar, ¿no? Toda esa población, que ahora serán los vasallos de este rey. ¿Sí? Vamos a ver que se va a diversificar las inversiones rurales y urbanas. ¿En qué sentido? Vamos a tener inversiones a nivel agrícola, inversiones en la parte artesanal en las ciudades, ¿no? Nuevos productos. Se van a dar una serie de revueltas rurales y urbanas justamente por esto de la unificación territorial. Y también vamos a ver la crisis de las creencias religiosas. ¿Por qué? ¿Por qué crisis de la creencia? Porque imagínate, ¿de qué me ha servido yo bien fiel a Diosito? Llegó la peste, moridos todos. No me sirve nada la religión, ¿no? Crisis de las creencias religiosas. Encima, yo veo, mira, la iglesia se separa. Un papa por aquí, otro papa por allá, otro papa por allá. ¿De qué me sirve? No me sirve absolutamente de nada, ¿ok? Crisis de las creencias religiosas. Chicos, vamos por las preguntas. Ya me pasé, Dios mío, les estoy quitando minutos de su receso. Pregunta 1. Chicos, todas las preguntas están bien, en este caso, planteadas y las respuestas que estoy dando son las respuestas correctas, porque en varios salones me han dicho, profesora, no está mal la clave. No, tienes que leer qué te está pidiendo en la pregunta, ¿ok? Pregunta 1, dado. Sí, pregunta 1, dado. Pregunta 2, lee bien, solo te está pidiendo aspectos políticos, ¿ok? Pregunta 2, la respuesta es barco, solo te pide políticos. Pregunta 3, respuesta es dado, ¿sí? Dado, ¿sí? Solo te pregunta por la parte económica del Imperio Bizantino. Pregunta 4, viene a ser casa. Pregunta 4, casa. Aquí te pide afirmaciones correctas, así, político, económico, social, todo. Y 5, la respuesta es A, ¿sí? Causa fundamental, la principal. Ahí lo vamos a tener. Bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Discúlpenme que me haya pasado unos minutitos, les he quitado su receso. Uy, ya 5 minutos me pasé, ¿ok? Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase.